Este es el quinto domingo del tiempo de Pascua. Seguimos disfrutando de los frutos de la resurrección de Cristo. Y los textos bíblicos que nos acompañan en este nuevo domingo son los siguientes. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, de los versículos 1 al 7. El Salmo 32. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, de los versículos 4 al 9. Y el Santo Evangelio tomado de San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 12. Hoy la frase que llama la atención en el Evangelio de este domingo es la que expresa Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sobre eso se va, en esa frase, nos vamos a apoyar para la reflexión de este nuevo domingo. ¿Cómo entender, cómo entender esta frase? ¿Cómo entender lo que Cristo nos quiere decir a través de esta frase? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mira, hermanos, quiero, como siempre, tratar de colocar ejemplos que yo sé que todo ejemplo queda a medias, ¿no? Pero quiero tratar de exponer, de hacer referencia a algunos ejemplos para que podamos comprender el mensaje de hoy. El primer ejemplo que me viene a la memoria es este. Mucha gente, cuando hay momentos difíciles, cuando hay situaciones muy adversas, cuando suceden acontecimientos muy dolorosos, casi siempre lo que la gente dice es: ¿y dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios permite eso? ¿Y Dios por qué permite que esto suceda? ¿Y por qué esta gente mala, perversa no se muere? No les pasa nada. Siempre hacemos un juicio contra Dios. Y siempre queremos hacer responsable a Dios de estas situaciones y estas circunstancias. Para poder, comprender un poco más esto, pongo este segundo ejemplo para que lo podamos comprender. Mira, hermanos, eh, cuando uno corta una flor, la flor no se seca inmediatamente. Usted compra unas flores, las lleva a la casa, el primer día están muy bonitas, el segundo día mmm, permanecen un poco, el tercer día, el cuarto día, hasta que poco a poco van muriendo cada una de las flores, hasta que llegue el momento en que no queda ni una viva. Pues hermano, mire, cuando la gente se refiere a esto, que ¿dónde está Dios? El problema es que no entendemos y no nos cae el 20 de comprender que a Dios hace mucho tiempo lo sacamos de la vida, lo sacamos de muchos espacios públicos, lo sacamos de nuestra vida, de nuestros hogares. Pero como no nos sucede nada, usted no va a misa un domingo y no pasa nada. Posiblemente hasta esa semana le vaya mucho mejor. Y puede caer usted en la tentación de decir: pues no es necesario ir a misa todos los domingos. Usted deja de comulgar, lo mismo. Usted deja de hacer oración y pasa lo mismo. Pero lo que no nos damos cuenta es que así como a las flores que se cortan, no se mueren inmediatamente, sino lentamente van perdiendo el color, la belleza y la vida. Así le pasa al ser humano. El ser humano, cuando se aparta de Dios, inmediatamente no le suceden cosas. ¿Por qué? Porque si cuando yo dejo de ir a misa me sucedieran cosas graves, pues lógico que yo al siguiente día iría a misa y comulgaría y de ahí no me volvería a desprender. Pero la grandeza, la bondad y la misericordia de Dios es esa, que no nos pasa nada. Bueno, creemos que no nos pasa nada. Lo que no nos damos cuenta es que la muerte lentamente va trabajando en nuestra vida hasta separarnos totalmente de Dios.
Ese es el problema. Y por eso Cristo hoy nos hace esta referencia. Yo soy el camino. Y mientras nosotros no regresemos a ese camino que es Cristo, es muy difícil. Quiero hacer referencia igual a algunos países que han tomado la decisión de sacar a Dios de la Constitución, de las leyes, de los espacios públicos. Yo hago referencia en primer lugar a Colombia. En Colombia, en el año de 1902, se hizo la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús. Las leyes y todo se hacían bajo juramento del Sagrado Corazón de Jesús. Pero en el 1991, un 4 de julio, se retiró esta consagración del Sagrado Corazón al país para convertirse en un estado laico. Y a Colombia no le pasó nada inmediatamente. El 5 de julio no pasó nada, el 6 tampoco, el 7. Es más, en el 91, 92, 93 no pasó nada. Veíamos que no pasaba nada, pero la muerte lentamente se iba apoderando del país. ¿Y hoy dónde estamos? En un país que sufre por tanta guerra, por tanta violencia. España, en el 2010, el gobierno por decreto ordenó retirar los crucifijos, las imágenes religiosas de los espacios públicos. Era un delito tener una imagen religiosa. Aquí en México, en 1859 se declara la libertad de culto. En Estados Unidos, el presidente Thomas Jefferson, en 1791, con el Tratado de Virginia, declaró la libertad religiosa, prohibió el establecer una sola religión y le dio libertad a todo. Y hoy, ¿cómo está la división de religiones allá? Son miles. Yo creo que hoy en Estados Unidos nadie sabe qué número, qué cantidad de sectas hay. En Brasil, en 1891, se dio la separación del Estado y la Iglesia. En Uruguay, en 1918, se dio la separación entre la Iglesia y el Estado. Y entonces hago referencia a estos países y vayamos a ver la realidad de ellos. Nosotros aquí en México, cada día la crisis de violencia es impresionante. No hay día que no maten, no hay día que no encuentren una persona descuartizada, desmembrada, decimos acá. ¿Y cuál es el problema? Que si nos alejamos de Dios, nos apartamos a Cristo, que era nuestro camino. ¿Por qué en los palacios municipales, donde se dictan leyes, donde se ejercen leyes, por qué sacaron a Cristo, las imágenes de Cristo, los crucifijos? Porque al final de cuentas entendieron que los juramentos, los compromisos que hacían estaban cargados de falsedad, de hipocresía. Y en definitiva se dieron cuenta que ofendían esa imagen. Esa imagen les estorbaba, esa imagen les impedía seguir tranquilos en su conciencia y por eso optaron por sacarlos, por retirarlos. Yo recuerdo mucho cuando llegué aquí a México, en Colombia, en el aeropuerto hay una capilla para que uno haga oración antes de subirse a un avión, por si es el último viaje, uno se encomienda a Dios, porque uno no sabe. Dice que uno es creyente, firmemente creyente, en dos lugares, en dos espacios, en un barco y en un avión. Y todos hemos vivido esa experiencia, cuando el avión, con los que hemos viajado en avión o los que viajan en avión, cuando el avión toca otra vez suelo, piso, todos dicen, bendito Dios, ya llegamos, bendito Dios que ya llegamos. Porque uno solo es creyente en tierra firme, en piso firme. Entonces, Cristo empezó a estorbar en las escuelas.
porque se empezó a hablar en las escuelas dizque de educación sexual y ayer a decirle a los muchachos cómo hacerlo. Allí en las escuelas se empezó a hablar que el aborto era algo legal, que la mujer era dueña, autónoma de sus principios, de su cuerpo y de su ser y que ella solo podía decidir. En nuestros hogares, en nuestros hogares se sacó a Dios hace mucho tiempo. Hay imágenes, claro que sí. Bendito Dios, todavía hay imágenes, pero no se respetan, no se valoran, no se les da el valor y el lugar que ellos merecen, porque delante de ellos discutimos, vivimos en guerra, vivimos discutiendo, vivimos amargados, desesperados. La frase de hoy, yo soy el camino, la verdad y la vida, tiene que ayudarnos a entender que si no regresamos, que si no volvemos a ver a Cristo como el verdadero camino para continuar en la vida, es muy difícil que la muerte pare su carrera, que la muerte se detenga, que la muerte no siga causando estragos en nuestra sociedad, en la vida de los seres humanos. Así es que, queridos hermanos, en este quinto domingo, en este quinto domingo de Pascua, el Señor nos invita desde su palabra a que entendamos, solo hay un camino y ese camino es Cristo. Muchos de los países o de las instituciones que sacaron a Cristo de la vida, a Dios, de sus vidas, de su espacio, han progresado, han tenido progresos posiblemente, pero no se ha podido detener la muerte, la destrucción, el vicio, la maldad. Hoy el Señor nos invita a reflexionar en esto. Cuando usted vea una tragedia, cuando usted ve una situación dolorosa, no vuelva a repetir dónde está Dios. Yo creo que lo que tendríamos que decir es, ¿dónde dejaron a Dios? ¿En qué momento lo bajaron? ¿En qué momento lo sacaron? ¿En qué momento lo abandonaron? Estas cosas no suceden gratis. Esto viene como consecuencia de habernos apartado del camino que Cristo nos ha señalado. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de regresar, de retomar el camino, de encontrar a Cristo como camino y seguirlo, seguir trabajando a pesar de las dificultades, de las adversidades, pero seguir viendo a Cristo como el camino, seguir viendo a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Es lo absoluto. Dice el libro del Eclesiástico que todo, absolutamente todo en la vida es pura vanidad. Y por eso hoy Cristo nos insiste, yo soy el camino. Si no es por mí, nadie alcanzará la meta definitiva. Feliz domingo para todos.